Buenas noches, profesora Salia de Reed, compañeros. En esta ocasión le hablaré sobre el análisis literario del cuento y la función de los personajes. En cuanto a la función de los personajes, tenemos que los personajes son tres: personajes primarios, personajes secundarios y personajes terciarios. Los personajes principales son aquellos que intervienen activamente en el desarrollo de la trama, es decir, son los que lideran diversas narraciones que los componen. En cuanto a los personajes secundarios, tenemos que son aquellos que tienen alguna importancia con frecuentes apariciones en varios episodios. Y por lo general, las apariciones de los personajes secundarios tienen que ver con el sentido y la trama del episodio. En cuanto a los personajes terciarios, y no menos importantes, son aquellos cuya importancia es menor. Sus apariciones pueden ser de 2 o tres veces, y los personajes terciarios son utilizados, incluidos para hacer bromas, complementos y relleno en la trama de un episodio. En cuanto a los aspectos del contenido, tenemos que son la acción y el argumento. ¿Qué es la acción y el argumento? Es la expresión, ya sea oral o escrita, de un raciocinio. Esta permite justificar algo como una acción razonable con dos finalidades posibles, que son persuadir a otro sujeto o transmitir un contenido con sentido de verdad. También tenemos la caracterización de los personajes. En la literatura, la caracterización de los personajes se utiliza como una descripción normalmente breve. El aspecto físico del personaje, que se define la personalidad del personaje, sea mediante por la descripción del narrador. También por sus actos, por sus palabras, dejando que el lector construya su propia idea del personaje. Esto en cuanto a la caracterización. También tenemos el ambiente o escenario. Este ambiente o escenario se trata en el lugar en que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. El ambiente es descrito por el narrador, sea este un narrador interno del cuento, como los protagonistas, o un personaje secundario o un personaje externo. Como siguiente punto tenemos el título. Cuando hablamos del título, decimos que es una palabra o frase que se da a conocer un asunto o materia de un libro, una obra literaria, científica, película, juego, entre otros. Como siguiente punto tenemos el tema. Los temas literarios hacen referencia al contenido de la obra literaria sin tener en cuenta el género, es decir, los grandes temas, el amor, el odio, la muerte, entre otras. En cualquier arte distinta a la literatura, por tanto, al hablar de temas literarios, nos referimos a los asuntos de los que tratan los poemas, novelas, obras de teatro, cuentos, etc. En cuanto a los valores, tenemos los valores y los antivalores. Dice que los valores son cualidades o atributos considerados como positivos, necesarios y deseables para los seres humanos. Asignan objetos u otros seres humanos. Los valores se caracterizan por estar asociados a la idea de lo bueno o por tener utilidad para la vida individual y la social. En cuanto a los antivalores, tenemos por su parte también que son atributos que se asignan a objetos o personas, con la salvedad de que estos representan de esta forma los antivalores. Son las contrapartes de los valores, o sea, es lo contrario de los valores. En cuanto al tono del cuento, tenemos que las palabras dan emociones, pero en cualquier vuelo literario. Las emociones nacen desde la voz del narrador. Pueden ser voces irónicas, cínicas, desafiantes, persuasivas, enamoradizas y negativas. También tenemos la teoría filosófica. Las teorías filosóficas son declaraciones, son creídas, son verdaderas en el texto literario, que se relacionan con los pensadores que lo aceptaron y que pueden ser empíricas.
Con esta información podemos concluir con esta guía que esta guía nos lleva a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema y las funciones del lenguaje, las clases de texto y hasta las interpretaciones. Muchas gracias.